En Puerto Madero. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, nos vamos a meter de lleno en un tema que nos sigue preocupando a todos porque ninguno de nosotros está exento, que es la inseguridad, las entraderas, las salideras, lo que pasa en plena avenida. Está con nosotros Martín Durán, especialista en seguridad, ya lo conocen, junto con Jorge Alfonso, abogado penalista. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, pasa de todo en la calle. Persecuciones, entraderas, salideras. Esta semana hubo 3 episodios puntuales. Sí, esta semana tuvimos una persecución en plena General Paz con un delincuente que cuando se lo ve acorralado por el anillo digital decide abandonar el auto en pleno movimiento sobre la bajante del jardín de la General Paz, con el hecho de que la policía tenga que acudir a frenar la unidad para que no choque contra todo el público, contra todo el tránsito fluido. Y se da una fuga a pie, a los 100 metros lo logran detener y el auto, estamos viendo, ¿no? Afortunadamente, ese es el tiroteo de Palomar. Que hieren a una policía. Claro. Acá donde muere uno de los lugartenientes del Gordo Valor, ¿no? Es el reemplazo natural del Gordo Valor, claro. 57 años, y sale al estilo Hollywood con una pistola de calibre 40 diciendo estamos jugados y abre fuego contra toda la policía. Y bueno, la policía lo da a base. Esa es perdón que me inventé, una conducta típica de algunos delincuentes que dicen yo a la cárcel no vuelvo, o me voy o muero acá, digamos. O me escapo o muero acá. Pero lo que pasa es que él ya tenía una condena previa y estaba alojado en una unidad penitenciaria que tenía, digamos, unas salidas transitorias, estaba boligerado. Sí. Entonces ahí donde él se decide escapar y no volver. Entonces pasa a estar prófugo de la justicia. Y ahí es donde empieza a cometer nuevamente delitos y evidentemente cuando ya lo agarran y se encuentra acorralado, tenía una calibre 40 con la numeración suprimida, un auto robado, sin patente. ¿Algo más? No le faltaba nada. No. Ahora, Jorge, ¿qué pasa con este tipo de casos? Digamos, ¿qué pasa con esta gente? ¿Saben que así como entran, salen y por eso se manejan con tanta impunidad? Es decir, yo la vez pasada había comentado y di una redacción de que la justicia, hay una parte de la justicia que está totalmente inactiva, que no trabaja. Exacto. Hay una parte del Estado que se tiene que encargar de la seguridad. No puede ser, por ejemplo, la gente esté entre rejas y los delincuentes estén libres. Bueno, ayer hablábamos con una vecina en Ituzaingó por el caso de ese jubilado que mató a un delincuente, pero también a él lo mataron. Un delincuente, 20 años solamente, Sí. Y la vecina decía, nosotros vivimos tras las rejas con grupos de WhatsApp de los vecinos. O sea, ya no sabemos más qué hacer. No dormimos una noche entera porque el estrés que te genera, los ruidos de la calle que no sabes si están entrando a tu casa. El porcentaje de inseguridad que había desde el año 2015 al 2019 con respecto a estos años, realmente estos años ha sido exponencial como se agravó. Pero hay una cuestión de que tenemos mano blanda, parece, en este gobierno. Y en el anterior, cuando se criticaba a los ministros de seguridad, la gente estaba más tranquila y la gente no estaba tanto entre rejas, ¿se entiende? Pero más allá de todo esto hay que sumarle la inacción por parte de algunos fiscales que cuando caratulan, por ejemplo, o jueces que cuando liberan... Yo soy abogado defensor, pero siempre voy por la parte de la querella, voy por la parte de la defensa, pero veo jueces que realmente están totalmente viviendo en un país de las maravillas. ¿Pero por qué porque no se dan cuenta la problemática que tiene la sociedad. Bueno, con un agravante, Vivian, esto que decís vos, una de las medidas polémicas que se tomaron, no sé si la justicia o hay responsabilidad política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue la liberación de presos de abril del año pasado. Sí. ¿Te acordás que se liberaron por el tema de COVID, etcétera, alrededor de 4.000? Y después uno, a través del registro de noticias, lo que va a contar Gustavo Carabajal, muchos de ellos, cuando están en libertad por la cuestión de la pandemia, vuelven a reincidir. ¿Qué pasa? 2 horas duró el primer preso que fue liberado en ser recapturado robando. 2 horas, están libres. Y eso también contrajo el tema de que se les dio el teléfono celular para que puedan comunicarse con el mundo exterior, dado que no podían recibir visitas, y eso trajo todo lo que fueron las estafas telefónicas. Eso fue con respecto a las visitas. Cuando no podían tener acceso a tener una comunicación directa con la familia, no les dieron un celular. El cráneo de los jueces de casación no tuvieron mejor idea que decirle, bueno, vamos a darle un celular, vamos a darle otros beneficios, los derechos humanos estaban apoyándolo. Claro, yo digo, nunca son para nosotros los beneficios. Yo digo, yo como abogado represento lo que son los derechos para que una persona tenga el debido proceso legal. Pero de ahí, ya a que se me rían en la cara algunos jueces, fiscales, como el otro día estábamos hablando con tu compañero, ¿cómo puede ser que un delito que tiene un catálogo penal, para agravarle la situación procesal al detenido, le imputan un delito solo? Si tenés que imputarle 5 o 6 delitos. Ahora, Martín decía justamente para que no salgan. Recién decías algo interesante. Tarda un delincuente que lo dejan en libertad 2 horas para reincidir y cometer otro asalto.
asalto, quizá matarnos a alguno de nosotros, porque el delincuente que sale con un arma la usa. También hablemos de lo que pasa en la cárcel. O sea, ninguna persona que entra a la cárcel sale para estar capacitado y reinsertarse a la sociedad. Porque hay una responsabilidad justamente dentro del servicio penitenciario que no se hacen cargo de los detenidos, sabiendo que también los detenidos, yo lo digo, me hago cargo, tienen derecho, pero tienen derecho a que los reinserten en la sociedad. Por supuesto. Y entonces hay una inacción por parte del servicio penitenciario de este Estado que no lo hace. ¿Qué dice Martín? No, lo que pasa es que también hay que ver el tema de que las cárceles están saturadas, las cárceles son antiguas, hay que remodelarlas, hay que tratar de hacer nuevos programas para poder reinsertar, como dice Alfonso, pero ese discurso lo venimos escuchando hace un montón. Pero básicamente los delincuentes como que van a hacer un posgrado adentro de la cárcel. Pero hay un problema ahí con lo que vos decís. Yo he escuchado, por ejemplo, me recuerdo en el año 2003, en la campaña presidencial, cuando, por ejemplo, López Murphy dijo que era candidato a presidente, hay que construir cárceles. Se le vino todo el mundo encima. Sí. ¿Cómo? Hay que invertir en educación, hay que invertir... por supuesto, uno tiene que evitar que la gente cometa delito y vaya a la cárcel, educándolo, generando trabajo. Ahora, no se hizo ni lo uno ni lo otro, porque lamentablemente pasaron 20 años y... seguimos teniendo las cárceles, las peores cárceles, en pésimas condiciones, que no sirven para reinsertar socialmente a los delincuentes, pero tampoco de afuera ha mejorado ni la educación, ni se ha generado trabajo. Ni cloacas ni asfalto. Claro, por eso mismo. Ese es el problema. De ahí para arriba. La calidad está ahí, casualmente. Si uno ya cuando llega a su barrio, ¿no? Tiene, por ejemplo, que vivir un policía que vive en un barrio marginal donde convive con los delincuentes, entonces ya empieza con una permeabilidad, hay una cuestión de educación donde las personas tienen que decir, bueno, voy a estudiar, voy a trabajar, o como, o me educo. Y esas son las cosas que hacen que el delincuente ya desde raíz, de base, ya empieza a tener ese tipo de cuestiones que están mal. Si vos tenés funcionarios y otros colegas, que yo me hago cargo siempre de lo que digo, que dicen que un delito es contravención, y tenés funcionarios que quebrantan directamente lo que es el catálogo penal como leyes especiales, entonces ¿qué podés esperar de delincuentes que obviamente que no vayan a tener que no sean acordes a lo que es el mandato o lo que es la autoridad? Porque vos tenés funcionarios que cometen delitos y por la impunidad, obviamente, aparentemente pasan a ser contravenciones. No lo cumplen. ¿Se entiende lo que digo? Exacto. Entonces hay una inseguridad desde el punto de vista de lo que es el aparato judicial, como hay inseguridad de lo que es desde el punto de vista de lo que es el aparato policial. La gente, hay barrios que, por ejemplo, hay carteles que te dicen al delincuente, no te acerques porque no vamos a llamar al 911, directamente vamos a hacer nosotros justicia por mano propia. Eso está mal, porque hacer justicia por mano propia es porque lleva a los vecinos. Esto se vio mucho en los últimos tiempos, vecinos que capturaban al delincuente, lo golpeaban. Eso está mal, ¿eh? Por supuesto que está mal, pero claro porque que pasás de víctima a victimario. Eso está mal. Pero es lo mismo, digo, se relaciona con lo de los scratches también, es justicia por mano propia. O sea, en diferentes niveles, por supuesto. Una cosa es disparar, otra cosa es insultar, pero digo, es la inacción de la justicia y la acción de la gente. Pero yo digo, está bien lo que decía tu compañero, la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de Ginés, que yo lo estaba viendo, ¿es de él o es de la autoridad superior que está sobre él? ¿Me explico? Si vos tenés un equipo de gente, te haces cargo del equipo de gente. Si vos tenés un matrimonio, te haces cargo de tu matrimonio. No sé si soy claro. Pero no mandás preso a alguien o los crachás a alguien por culpa de tu irresponsabilidad. Gracias a los dos. Gracias. No, por favor. Un placer. Interesante. Bueno, vamos a un breve